Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. A partir de este momento, quedará detrás el estrés y el mal humor. Ha llegado el sitio correcto, donde se combinarán el conocimiento y el entretenimiento. Nuestra única misión es hacer de este día el mejor de la semana. Yo soy Alfa. Yo soy Bravo. Esto es Chilangueando y juntos sentiremos la ciudad. ¡Comenzamos! Listo. Esto de la música. Vientos. Pues buenas noches, chilangos, guerreros, águila. Radioescuchas internautas que nos sintonizan este martes 27 de octubre. Ya se nos fue este mes, así tal cual, de volada, de este infame 2020. Bienvenidos a un programa más de Chilangueando. Transmitimos completamente en vivo desde la hermosa Ciudad de México, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. www.proyectoradiomx.com, Facebook Live, la app para dispositivos Android, y nos puedes descargar, escuchar las veces que quieras y llevar a todos lados con nuestros podcasts en iBooks. Yo soy Alfa, un orgulloso habitante de la ciudad de Los Palacios, y voy a compartirte a través de mi voz las interminables bondades del corazón del único mundo. Estamos aquí en este día para hablar, para terminar con esta serie de 2 programas, posiblemente 2 y medio, donde hablaremos pues de los orígenes, tienen que ver con una de las festividades más importantes a nivel mundial, muy específico de México, que es el Día de Muertos, junto con el 31 de octubre, que platicamos la semana pasada, Halloween, y la correlación que esto tiene con la cuestión pagana, la cuestión precolombina, la cuestión precristiana, y el sincretismo que sucedió una vez que en México pues estuvo la conquista y en otros países hubo la intervención de otras culturas, principalmente la romana, que después se convirtiera en cristiana, y muchas cosas más. Antes quiero saludar y darle la bienvenida pues a mi compañero de armas en estos últimos programas, nada más y nada menos que Omar Saico Bravo Cabrera, psicólogo y también maestro en antropología. ¿Cómo está usted, señor? Mi queridísimo Alfa, muy buenas noches. Pues feliz de acompañarte, como es costumbre. Tú ya sabes que me encanta estar en Chilangueando. Sé que nos hemos aventado una temporada larga, la que he disfrutado mucho, pero pues este tema particularmente no lo podía perder. Tú lo sabes bien, es como una de las áreas que a mí más me gusta trabajar. Entonces, pues aquí andamos listos para hablar de esa parte no tan grata, ¿no? O sea, va mucho contra lo que el gobierno vende, ¿no? En aquello de que ya hemos dicho en otro programa, la identidad también se vende y pues bueno, no es lo que se quisiera vender. Entonces, ahí andamos. Exactamente. Y bueno, digamos que vamos a hablar a favor de este gobierno en algún momento, porque recordemos que aquí en Chilangueando no nos metemos en temas de política, tampoco fútbol. Todos estamos de acuerdo que el América es el mejor equipo del mundo y pues ante eso no hay punto de discusión. No hay duda. Y en el tema de política y otras cosas como religión, etcétera, tratamos de ser muy objetivos, pero más que objetivos tratamos de buscar la raíz, aquellas cosas que podemos sostener. Tú manejas, no sé si lo voy a decir bien y si no, pues ya me das un mapa, pero tú manejas dos
carreras donde digamos que una debe de estar sostenida por pruebas y la otra no tanto, más bien es una cuestión, no sé si de estadística, no sé si lo dije bien, Omar. Pues mira, ambas están como sostenidas por un acercamiento científico. Más bien el punto está en que la antropología siempre se ha fijado como en la microexperiencia, como en el detalle. O sea, los antropólogos pueden trabajar con grupos reducidos, o incluso hay antropólogos que se han dedicado a hacer historias de vida. O sea, agarran 1 o 2 perfiles y literalmente hacen historias de vida a lo largo de mucho tiempo, y con eso puedes presentar un libro, porque ese es el interés de la antropología, la microhistoria, por decir. No es la única, obviamente, tiene muchísimos intereses, pero es algo lícito en la antropología. En psicología también se puede hacer estudios de casos, pero pues en psicología si quieres hablar de temas como por ejemplo recurrencia de depresión, problemas de salud mental, este tipo de cosas, ahí sí necesitas un apoyo estadístico, que ojo, no significa que la antropología no lo use. O sea, por supuesto que también en antropología, si vas a trabajar, por decir, ¿no? Yo como que trabajo con enfermedades, pues es importante saber cuál es la recurrencia de la enfermedad en la sociedad, ¿no? Cuánta gente enferma de eso, en qué edades, buscar las causas. Eso es un trabajo estadístico. Ambas se basan en estos datos cuantitativos. Actualmente el objetivo para tener unas perspectivas más completas pues, es el abordaje interdisciplinario. Tener una sólida base numérica, pero por sí sola, la estadística, no siempre, pero depende cómo se use, puede invisibilizar. Entonces, ¿qué se hace? Tú te acercas de una manera cualitativa para recuperar la esencia de la experiencia. Muy bien, y con esa introducción, pues también vamos a agarrarnos en parte de eso para tratar este tema donde, más que una opinión, y por ahí va mi punto, es una labor de investigación que hemos pues tratado de compilar de tal manera de que no suene, insisto, a temas de opinión. Creo que la opinión está bien. Sin embargo, cuando tratamos de algún tema, si hablamos de estadísticas, si hablamos de datos históricos, datos duros, nos va a ayudar a entender un poco más el origen de muchas cosas. Ese es el caso precisamente del día de hoy. Antes de hoy por el tema y la hora, creo que no vamos a hablar de las efemérides. Vamos a irnos rápido a este tema para tratarlo, pero sí quisiera, vamos a partirlo en 2 fases. La primera, vamos a hablar tal vez de la celebración como está actualmente y la historia de esta celebración, y después nos vamos a meter un poco al tema prehispánico. Lo que mucha gente piensa, Omar, es que las celebraciones que tenemos al día de hoy de Día de Muertos en México tiene un alto contenido o un alto, está arraigado muy intrínsecamente con la cultura prehispánica, y creo que vamos a dar la primera decepción del día. Según lo que he estado investigando, según tú ya viste más o menos en qué me estaba basando para decir lo que voy a decir, pues desafortunadamente no. Tal vez un 90-95% de lo que celebramos al día de hoy y conocemos como Día de Muertos está basado en lo que nos trajo Europa, lo que nos trajo el cristianismo principalmente. ¿Usted qué opina, señor antropólogo? Híjole, mi querido Alfa, me gustaría que pudiésemos todos vivir de esa ilusión de que realmente es más una tradición prehispánica, ¿no? Así tenemos algunos elementos, pero pues lamentablemente si pudiésemos hacerlo cuantitativamente, y quizás mis colegas antropólogos me matarían por intentarlo, pero pues es una celebración entre 80 y 90% cristiana, católica, ¿no? Tal cual. O sea, y ojo, esto no lo digo yo, o sea, lo dice gente más consolidada, más picuda. Yo lo dije en otro programa, si nuestros escuchas estaban atentos. El INAH le ha dedicado un boletín a explicar los orígenes netamente católicos de Día de Muertos. Y ahora, ojo, yo no veo por qué esto es malo, ¿no? No sé por qué, dónde viene este choque o este dolor de la gente de saber que pues Día de Muertos no es así una efeméride 100% prehispánica, pero pues que para que lo fuera tendríamos que tener el zompantli por lo menos, literalmente, o tendríamos que tener el pan de muerto realmente hecho de muerto, ¿no? Lo siento, pero no. Y pues sí, exactamente, como dicen, la luna no tiene queso y el pan de muerto pues tampoco tiene muerto, señores. Entonces,
Partamos digamos que la documentación que hemos estado revisando, que estoy seguro que tú también la has leído porque es parte de tus carreras, y hay algo que se llama la festividad indígena dedicada a los muertos en México. Esto es lo que se considera los libros o el cuaderno 16, así lo llaman, y pues tiene que ver precisamente con Conaculta, y es un compilado también del INAH. Entonces, está en la red, ustedes lo pueden buscar tal cual. Entonces, pues aquí se habla precisamente de los antecedentes históricos de la celebración del Día de Muertos. Cabe destacar que esta celebración, la UNESCO, pues ya la tiene considerada como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, y es muy importante esta parte de oral e intangible, precisamente porque la UNESCO siempre se ha, digamos, una de sus labores ha sido el conservar aquellos monumentos históricos para evitar que sufran algún tipo de deterioro o cambio, que se utilicen para otra cosa. En México existen muchísimos monumentos que son considerados, y algunos lugares que son considerados como patrimonio de la humanidad, patrimonio turístico, patrimonios naturales. Sin embargo, desde hace unos 20 años aproximadamente, si no es que un poco más, tal vez 30, se empezó con este trabajo para que también se pudiera hacer una colección, digámoslo así, de ese patrimonio oral e intangible de la humanidad, y es el caso precisamente de la celebración del Día de Muertos. Y la UNESCO, si en palabras más, palabras menos, la tiene como una celebración con un sincretismo, o sea, sí declara que existe un sincretismo entre al menos dos culturas, donde después de la conquista chocan y sucede lo que hoy conocemos como Día de Muertos. Entonces, digamos que está declarado aproximadamente desde el 2003, y la idea, como decimos, es la celebración como está, se mantiene como un patrimonio de México. Que hay otros países de Centro Sudamérica que también la han tomado, y es bastante bueno. Sin embargo, creo que podemos también partir desde ahí, ¿no, Omar? El cómo lo considera la UNESCO esta celebración. Es que es importante, muy importante, que consideremos que al final de cuentas Día de Muertos, no porque no sea algo prehispánico, no significa que no esté bien chido. Y que sí habla mucho de la identidad nacional. Ahora vamos a pensarlo así. O sea, también el Día de Muertos es una época que también le da sabor al final del año, ¿no? O sea, y nos da identidad a mucha gente en el Día de Muertos. Yo conozco gente que abiertamente dice, a mí la Navidad me vale. Lo mío es el Día de Muertos, ¿no? O sea, pues porque el Día de Muertos es, lo dijo nuestro querido Bravo, Original Bravo, ¿no? Es una fecha como conmemorativa, pero que también podemos festejar ciertas cosas, ¿no? Y es parte de la identidad, y está muy bien. O sea, la gente, pensémoslo ahora, ¿no? El cuidado que ponemos a la decoración, el papel picado, la ofrenda, el cariño que se le pone a la ofrenda, realmente son elementos así hermosos, ¿no? Así es. Vamos a irnos a nuestro corte de este programa. Vamos a irnos con unas promos, lo vamos a hacer tempranito, precisamente para que el resto del programa nos arranquemos con esto y más. Solamente les quiero decir, por allá por 1830 y algo, 33, también una pandemia tuvo que ver con estos cambios a la celebración de los muertos. Se los vamos a contar regresando. Vamos con promos y les decimos bienvenidos a Chilangueando. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo, todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres, donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? La mejor información del mundo de los autos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Aquí en Inteligencia Automotriz, los 60 minutos más increíbles del Internet. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Entrevistas, recomendaciones,
invitados especiales, tus artistas favoritos y mucho más. Solo aquí en Charlas de Café. de 4 a 5 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Todos los miércoles de 12 a 1, Tequila Doble. un shot de adrenalina para tus oídos con Pati Cuevas Y Ale Domínguez, charlas interesantes de fondo y sin miedo. sociedad, Espectáculos, bienestar, arte, salud, turismo cultura. y gastronomía. Solo aquí, por Proyecto Radio MX, Con sentido social. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. Imagina por un momento gente ayudando a gente a través de su experiencia de vida. Te esperamos, Liliana Santuario y Arlet Baena, todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana. Desde un enfoque psicológico y holístico, analizaremos las subidas y bajadas de esta ruleta de la vida. Porque todos tenemos una historia, porque todos tenemos algo que contar. Bien, pues ya estamos de vuelta. Y pues, sí, digo, dentro de todos los cambios que sufrió estas festividades, recordemos que la época prehispánica, los aztecas, los mexicas, y hablamos únicamente de los mexicas porque si nos metemos en cada cultura, Omar, vamos a agarrar mil y un costumbres diferentes, ¿no? Entonces, pues somos de la Ciudad de México, somos chilangos y vamos a enfocarnos en los nahuas y nada más. Tal vez hablemos un poquito de los mayas, no sé, pero vamos a hablar de porque son entre 40 y 60 diferentes y cada uno tenía algo diferente que el día de hoy todavía se puede ver en algunos pueblos un sincretismo, pero una celebración diferente. Entonces, en el tema de los mexicas, en los aztecas, pues el entierro de los muertos era en los lugares que tenías cerca de tu casa, ¿no? Había unos rituales, sí, que se hacían y se pensaba que estas personas, dependiendo de la forma de morir, cosa que cambió con el cristianismo, dependiendo de la forma de morir era donde te ibas, ¿no? Estaba, podemos hablar de que estaba en Mictlán, que era donde se moría la gente de muerte, digamos, natural, que se moría de viejito, que no hacía algo espectacular, digámoslo así, o bajo una circunstancia muy específica. Estaba también el Teoyocán, que era la gente que moría por algo relacionado con el agua, un rayo, desde gota, muchas cosas que tuvieran que ver con el agua. También estaba otro que tiene que ver con Huitzilopochtli, y ahí se iba la gente, los que moría a raíz de los que estaban en batalla, los que morían en los sacrificios gladiatorios después de las guerras floridas, y también morían las mujeres que morían en parto, perdón, ahí iban las mujeres que morían en parto, porque se consideraba también como pues daban vida precisamente a los futuros guerreros, ¿no? Entonces, que una mujer muriera dando a luz para ellos era algo muy altamente significativo, e ibas al mismo lugar. Esas personas en particular, después de un tiempo regresaban a la vida como mariposas o colibríes. Y después estaba digamos que el mundo de los niños que morían de pequeños o que no alcanzaban a nacer, morían en el parto. Y estos se iban a un lugar donde existía un árbol, y de ahí viene la palabra
chichi la relacionan precisamente con el seno de la mujer, porque era un árbol que supuestamente tenía la forma de seno donde los niños acababan de alimentar, y una vez que terminara este mundo o sí, este sol, digamos así, ellos regresarían a poblar la tierra. Evidentemente nada de esto lo tenemos actualmente y la gente que se iba al Mictlán tenía que pasar por 9 círculos. Uno de ellos tenía que ver con pasar un río, donde ahí el famoso Xoloescuincle, no cualquiera, no el blanco, no el negro, sino uno de color como pardito, era el que tenías que utilizar para que te llevara. Ese perro tenía que reconocerte, tenía que cruzar el río, pasar por ti y después tenía que llevarte. Entonces, tenés que pasar por estos 9 círculos. Y este viaje duraba aproximadamente 4 años y era el tiempo que las personas o tus familiares que estaban vivos, pues eran los que hacían las oraciones en diferentes fechas, no una, no dos, sino en diferentes fechas del año, para que pudieras cruzar ese camino. Sí había alimentos, sí te enterraban con cosas que utilizaste en vida, pero también con aquellas que podrán utilizar en tu muerte. Se habla también de que sacrificaban incluso a algunos de tus sirvientes o esclavos para que te pudieran acompañar y para hacer ese tipo de celebraciones. Entonces, pues qué bueno que no hacemos este tipo de cosas, sino imagínate sacrificar al perro, sacrificar a la persona que te ayuda, digo, no hablo de esclavismo, ¿no? Pero hablar de la persona que te ayuda con la limpieza o algo por el estilo, imagínate, ¿no? Es que también veamos que al final de cuentas, o sea, tú lo dijiste de manera muy atinada, ¿no? Si nos ponemos a hablar de todos los pueblos prehispánicos, no acabamos. O sea, al final, por ejemplo, tú decías el Mictlán, pero para los mayas el inframundo era Xibalba, era el Xibalba donde iban, y ahí las tenían sus propias divinidades. O sea, en el Mictlán estaban Mictlantecutli y su esposa Mictlantíhuatl, pero en el Xibalba las divinidades eran otras, Juncame y Bucupcame, que eran igual, la masculino y lo femenino. Ahora, estas mujeres que morían en parto, porque se creía que el parto era una guerra, tenían una diosa guardiana, que era Cihuateotl. Entonces las mujeres se volvían en Cihuateteotl, que eran así espíritus que lloraban a los niños. Eso fue lo que los españoles tomaron para empezar la leyenda de La Llorona. O sea, la leyenda de La Llorona es una... Recordemos, y creo que no lo dije aquí al aire, lo dije en otro espacio, pero cuando hay una conquista o religiosa, los dioses de la cultura conquistada se vuelven los demonios de la nueva religión. Entonces las Cihuateteotl, de ser unas diosas, las diosas de las mujeres muertas en parto, pues a convertirse en un espíritu que en teoría ahogó a sus hijos, ¿no? O sea, veamos de dónde viene este cambio y las concepciones que hay del inframundo, de qué manera para los antiguos prehispánicos, no es todas las culturas, creo que también es algo que me disputarían mis colegas antropólogos, pero para muchas culturas esa preocupación por el más allá es súper patente. Todos hemos tenido la necesidad de preguntarnos qué pasa cuando te mueres, ¿no? ¿Neta se acaba aquí? ¿Qué viene después? Ahora, ahorita tú has usado mucho, mi querido Alfa, en el programa la palabra sincretismo. Y no quiero ser ese, pero voy a ser ese. Tenemos un problema los antropólogos con la palabra sincretismo, porque cuando hablas de creencias sincréticas, estás hablando casi siempre, difuminas como partes de esta cultura, ¿no? O sea, cuando hablas de algo que es sincrético, siempre hay una que predomina y la otra diluye, por decirlo así. Entonces, el punto aquí que tenemos con el sincretismo, sí está bien, a mí no me desagrada como término, pero muchos antropólogos creen que detrás del sincretismo como que se ocultan las peculiaridades, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que yo te hablaba de Xibalba, los purépechas, que un poco de historia de aquel tiempo, se sabe que los mexicas nunca pudieron con los purépechas, jamás, o sea, fueron un pueblo que les dio una batalla terrible, ¿no? Y de hecho algunos se han llegado a conjeturar que si los españoles no hubieran llegado en algún momento, México Tenochtitlán se hubiera agarrado así con todo contra los señoríos purépechas, ¿no? Cuyo nombre he olvidado, pero bueno, entonces al morir las almas se iban abajo del lago de Pátzcuaro. O sea, la entrada al inframundo estaba debajo del lago de Pátzcuaro. Hoy hasta la fecha la gente en esta época pone ofrendas en el lago de Pátzcuaro. O sea, seguimos teniendo como una gran apropiación de esos lugares, ¿no? Porque
los tiempos se van, pero la gente sigue teniendo el apego que pasa por las generaciones. O sea, al final de cuentas, hay mucha memoria histórica. Ya lo dijimos con Tonantzin Guadalupe, bienvenida a otro, que no hablaremos de eso porque no le toca, pero pues es lo mismo, o sea, son demasiado, o sea, los lugares son aprovechados y explotados al máximo, o sea, la gente no es tonta, tal vez se ha perdido el significado, perdido entre comillas, porque hay mucha investigación etnohistórica que intenta recuperarla, pero la gente sigue yendo ahí, y no de en vano, ¿no? O sea, el lugar sacro y su poder siguen vigentes. Así es, híjole, cuando hablemos de ese tema va a estar bastante sabroso. Sincretismo es una palabra hueca que puede decir todo y nada. ¿Estás de acuerdo? Así es. Bueno, adelante. Es que nada más así como para dejarlo así claramente, cuando tú dices hablas del sincretismo, pues en el sincretismo lo que estás haciendo pues es como lavarte las manos, decir, pues una costumbre sincrética, ¿no? Y dónde empieza una y dónde acaba la otra, ¿no? O sea, en el caso vamos a regresar al Día de Muertos. Tú sabes que yo soy un gran entusiasta del pan de muerto, ¿no? Pero la gente, o sea, todos los elementos del pan de muerto son europeos casi, el azúcar, el trigo, demás, ¿no? O sea, porque no es un pan de elote, es un pan de trigo, recordémoslo, ¿no? O sea, con lo que se saboriza y demás, son cosas que han venido pues de la conquista en Europa. Sin embargo, pues también, o sea, desde que lo pones ahí para adorar a los muertos con la idea de que los muertos vuelven, pues ya hay una parte de prehispánica, ¿no? O sea, porque no es lo que dice la liturgia católica, 2.0. Entonces, ¿cómo mides? ¿Qué impera más en un lado que del otro? Es una batalla del nunca acabar, entonces vamos a tener cuidado con el sincretismo. Exactamente. Pero bueno, creo que a grandes rasgos es precisamente esta la creencia o lo que se pudo haber rescatado de la parte prehispánica, porque pues también es cierto, este tipo de narraciones que les hablo y cómo se describían los 4 lugares a donde ibas, pues están en los códices y lo hicieron los frailes. Y fue a raíz de traducciones, ¿no? Ya sea que ellos hablaran la lengua o que alguien más les tradujera o que la persona a la que entrevistaran hablaba un poco de español. La realidad es que considero que tendremos que dejar un poco o entender el hecho de que tal vez no fue exactamente igual. El otro tema era cómo acomodar los meses, ¿no? La fiesta prehispánica de los muertos pequeños, que así le llamaban, sucedía a veces en agosto, ¿no? Dependiendo del calendario también. Entonces, difícilmente, y eso es un hecho, no hay una fecha similar al 1 y 2 de noviembre. Estas fechas de 1 y 2 de noviembre, aparte de que la religión católica las puso desde hace muchísimo antes, hablamos del año 300, donde empezaban con reunir a todos los muertos en una sola fecha, todos los santos juntos, y poco a poco en el siglo VI, en el 8 y en el 9 fueron dando fechas, que esas también fueron cambiando, y no necesariamente fueron el 1 y 2 de noviembre. Una fecha como tal, 1 y 2 de noviembre en la época prehispánica no existía, pero la hicieron entrar, y no nada más la religión católica, bueno, hablamos de la época de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Donde empezó como un tipo de, ¿cómo lo podemos llamar, Omar? Lo que está sucediendo hoy, tal vez, el tema de empezaron a reunir gente para promover nuestras raíces prehispánicas, cuando en realidad lo que estaban haciendo era promover el Día de Muertos como tal. Dijiste una cita que quisiera compartirte, nada más déjame buscar, pero dice así: más bien fueron los grupos que sobrevivieron a la conquista quienes, al ser sometidos por la cultura occidental, recogieron algunos de los cultos pasados con el fin de que los católicos justificaran los designios de su Dios al conquistarlos. Sobre todo los mayas y mexicas fueron quienes, por medio de los frailes y conquistadores, plasmaron sus ritos en anales y códices. Basándose en estas fuentes, la mayoría de los etnólogos, antropólogos y arqueólogos formados en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, apoyo incondicional de la ideología cardenista, hablo de Lázaro Cárdenas, por ahí por 1929-30, han escrito sobre el Día de los Muertos, participando de la idea tradicional del origen prehispánico de dicha costumbre. Cuando más,
aceptan la posibilidad de un sincretismo, volvemos a la palabra, con los ritos católicos y han intentado a toda costa meter el 1 y 2 de noviembre dentro de ese calendario ritual mexica, considerándolo como general al territorio mexicano, otra cosa que, insisto, no está bien el pensar que en todo México se celebra igual, aunque en muchos lados resulte ajeno. Y la persona que escribe, que es precisamente una antropóloga, dice que ella cree que dichas ceremonias son netamente españolas, coloniales y cristianas, y en algunos casos incluso romanas paganas, enseñadas por frailes, curas y otros europeos, y a los indios y mestizos. Estas celebraciones, como sabemos, han sufrido algunos cambios, y uno muy importante se da durante la separación de la Iglesia y el Estado en 1860, precisamente con las leyes de reforma, cuando la muerte fue controlada por el Estado civil y enterrada en los panteones civiles o privados, y la otra más tardía, creada por los ideólogos del gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo ves, mi queridísimo Omar? Bueno, pues también digo, vamos a considerar, o sea, el momento histórico, ¿no? Cuando Cárdenas llegó al poder, Cárdenas empezó la estabilización de este país posguerra, ¿no? Y aparte, o sea, Cárdenas fundó el PRI, no se nos olvide, ¿no? O sea, bueno, fue uno de los impulsores, en su época no se llamaba así, pero lo impulsó. Cuando Cárdenas era el presidente, obviamente, de hecho los antropólogos de mucho tiempo después de cuando egresaban de la Escuela Nacional de Antropología, uno de los primeros egresados, cuyo nombre ahorita se me barre, llegó a decir que la antropología era una profesión de Estado. Estaban construyendo un país en ese momento. Le surgía una identidad para que pudieras meter al mismo saco al granjero del norte que al campesino del sur y al obrero del centro de la ciudad. O sea, necesitabas construir por fuerza una identidad. Entonces, ¿qué haces? Pues agarras de donde puedes. Se sabe que el gobierno mexicano ha pedido, por ejemplo, la palabra, y esto es así como anatema, pero bueno, ahí va. La palabra México se escribe con J, lingüísticamente, pero el gobierno mexicano ha pedido al mundo que por favor lo escriban con X. Pues porque la X está muy orientada, se usa mucho para palabras que provienen del náhuatl, ¿no? O sea, reitero, la identidad igual se vende, y yo no digo que eso sea malo, todos los países lo hacen, pero pues vamos a verlo bien, o sea, con los ojos que tiene que ser. Está bien chido el Día de Muertos, pero no tiene nada que ver o tiene poco que ver con los pueblos prehispánicos. Bueno, tampoco no me voy a meterla de nada porque me matan, ¿no? Pero, o sea, tiene poco que ver, o sea, y no está mal, o sea, también se vale. Al final de cuentas, pues esta construcción de la identidad nos ha dado el país que tenemos con sus errores y defectos, pero pues está bien chido el Día de Muertos, o sea, piensen que México es internacionalmente famoso por eso. Pregúntenle a la película esta, a Coco, ¿no? Que Coco, o sea, en la escuela de antropología es odiada con toda el alma, o sea, es como un gran ejercicio de apropiación cultural por parte de los estadounidenses. A mí sí me gusta, yo muy personalmente creo que pues es un gran ejercicio de antropología apoyado por millones de dólares, ¿no? O sea, ojalá pudiésemos en México tener ese presupuesto para la antropología, pero lamentablemente no. Pues al final de cuentas, pues también Día de Muertos es parte de nuestra identidad, y ojo, la identidad es algo muy político. O la usas para resistir, o la usas para apropiarte, entonces, pero sobre todo da rumbo a la vida, o sea, es normal esto que pasa con el Día de Muertos. Sí, y vamos, lo que sí sucede es que es una celebración mexicana tal cual, y como eso yo creo que se debe de entender. No como una celebración prehispánica, tampoco como un tipo de, como decías, apropiación o una imposición por parte de una religión. La realidad es que en México se celebra el Día de Muertos de una manera en que no se celebra en otros lados, ¿no? ¿Por qué? Porque por el pan de muerto, por los altares, que, insisto, tendrán o no algún tema prehispánico, ¿no? Pero creo que hablamos muy en especial aquellas personas que hace algunas semanas querían tumbar la estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Aquellas personas que no constantemente defienden el tema prehispánico como si ellos fueran puramente prehispánicos, y la realidad es que desde que llegó el gobierno o el pueblo español, perdón, la corona, pues empezamos a ser un pueblo diferente, y ese pueblo al final terminó llamándose México, ¿no? República Mexicana, Estados Unidos Mexicanos, como tú lo quieras ver. Por algo no nos llamamos todavía aztecas o mayas, ¿no? Y aún así, insisto, si tratáramos de identificarnos con alguna cultura, pues los de aquí de la Ciudad de México y un poquito de Mesoamérica seríamos aztecas, ¿no? Pero por allá por el sur serían
serían mayas y más arriba serían rarámuris y otro por el estilo. O sea, la realidad es que tampoco conquistaron un país, porque no había un país consolidado antes de que llegaran los españoles. Entonces, necesitamos entender eso y por eso la insistencia. No queremos decir, todo es cristiano, no lo sigan. No, es mexicano, punto. Lo podemos dejar así. Esta es nuestra celebración mexicana y necesitamos entender los orígenes y dejar de pelearnos con que esto es prehispánico o no. Al final, el 1 y el 2 de noviembre son fechas que impusieron la religión católica. El 1 de noviembre es la fecha donde se celebran a todos los santos difuntos, todos los mártires. Y el 2 de noviembre es la fecha de los fieles difuntos, que son las personas que según la religión católica están en un lugar llamado purgatorio y que necesitan de nuestras oraciones, ofrendas, para que puedan salir de ahí y ser partícipes de la gloria celestial. ¿Me equivoco, Mar? No, está súper bien, mi querido Alfa. De hecho, algo que es así importante también que consideremos, pues es necesario, o sea, esta relación que tenemos y lo he dicho en otros espacios, tanto contigo como en otros puntos, esta relación que se vende al mundo que tenemos los mexicanos con la muerte, pues ojalá la tuviéramos todos los días, ¿no? Ojalá la muerte fuese, pues ya no festiva, pero sí por lo menos algo con lo que te pudieses relacionar todo el año. O sea, creo que tendríamos una más estabilidad emocional en la gente que sufre en lo cotidiano, porque también tiene un costo, ¿no? O sea, es una postura muy desequilibrante que en octubre, noviembre estén estas fiestas, esta conmemoración, y en los demás días pues, la muerte siga siendo algo indeseado de lo que no se habla, ¿no? O sea, no está mal, o sea, el Día de Muertos es súper padre y habla de mucho de la belleza de este país. Como bien dijiste, es una tradición mexicana y eso es bastante bonito. Ahora que también, creo que no sé si lo platica aquí, pero en algún momento la gente tiene, por ejemplo, en Ciudad Juárez, me decía un amigo que es muy difícil conseguir pan de muerto, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México la oferta es poderosísima, pero bueno, en Ciudad Juárez ya estás muy cerca de Estados Unidos. La identidad comienza a cambiar de manera poderosa. Sin embargo, o sea, también un amigo que es de Culiacán me llegó a decir que allá es difícil que encuentres ofrendas, ¿no? O sea, y eso que Sinaloa sí sigue siendo el norte, pero es un poco más cercano. Entonces, pensemos que sí es algo muy... Ahorita tú decías, ¿no? Si siguieran los pueblos prehispánicos, seríamos mexicas. Híjole. Ustedes, los mexicas, con todo el gran imperio que construyeron, que duró un siglo. El imperio mexica duró un siglo. Pero los mexicas cuando llegaron aquí eran un pueblo nómada. Aquí ya había culturas establecidas previamente. Ese pueblo nómada se tuvo que agarrar a golpes de macana de obsidiana con los pueblos de Azcapotzalco para poder en algún momento quedarse con lo que conocemos como México Tenochtitlán. Y ellos igual se hicieron su mito y con su mito hicieron su historia. Su historia no siempre fue tan gloriosa. O sea, es algo que tenemos que considerar. Esta gente que defiende ultranza la mexicanidad, les recuerdo que también eran una sociedad muy estratificada, poderosamente. O sea, los pipiltin y los pochtecas, que eran los nobles y los comerciantes, tenían todo el poder. Los pipiltin eran los sacerdotes y los militares. Pero vamos a preguntar cómo era la vida de los macehualtins, ¿no? O sea, de los artesanos, de los obreros de a pie, bueno, no, obreros no había en ese momento, de los campesinos que cultivaban, o sea, y ahora, último, ya para irnos ahora hacia el corte, Moctezuma Xocoyotzin, el último gran Tlatoani, estaba intentando hacer que, o sea, antes se pensaba que todos los pipiltin tenían alguna relación con la cultura de Tula, ¿no? O sea, que fue una gran cultura muy esplendorosa, o con la cultura teotihuacana. Entonces, pero antes, entre los mexicas, si un pipiltin no se destacaba en la guerra, se volvió un macehualtin y se volvió automáticamente miserable. Y a la inversa, si un macehualtin no lograba, se podía volver un pipiltin. Moctezuma Xocoyotzin intentó abolir eso. Él intentó, o sea, estaba intentando que los pipiltin fueran los pipiltin para siempre. O sea, era una sociedad jerarquizada y desigual. O sea que, ojo con lo que idealizamos. Ya nada, lo dejo ahí. Muy bien, pues vamos a irnos con una rolita que se llama Amados Muertos y regresamos con un poema que a mí me encanta, muy ad hoc a esta ocasión. Regresamos.
No te acerques a mi tumba sollozando. No estoy allí. No duermo allí. Soy como vil viento soplando. Soy como un diamante en la nieve brillando. Soy la luz del sol sobre el grano dorado. Soy la lluvia gentil del otoño esperado. Cuando despiertas en la tranquila mañana, soy la bandada de pájaros que trina. Soy también las estrellas que titilan mientras cae la noche en tu ventana. Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy allí. Yo no morí. Es una plegaria indígena que te encontré por ahí por la red y pues precisamente habla de la muerte en cualquier momento, pero en especial en esta época donde recordamos a la gente que ya no está. Necesitamos tal vez entender muchas cosas, ¿no? Lo que muchos creemos es que la vida es solamente un paso más y que más allá encontraremos otro tipo de vida diferente a lo que conocemos al día de hoy y que será buena y que será encontrarnos con la gente. La realidad es que al día de hoy tal vez nadie que esté vivo en estos momentos pueda asegurar o negar que esto va a suceder y queda como una esperanza bastante grande. Entonces, es una celebración muy personal, muy íntima, tal vez, y independientemente de los orígenes, lo que habíamos dicho la semana pasada, necesitamos celebrar como mejor nos parezca, porque de eso se trata, de celebrar, no de sufrirla, no de llorar, o si lo quieres hacer adelante, si así te quieres desahogar adelante. Creo que si buscamos la regla o el factor común, Omar, sería como lo dijiste la semana pasada: mientras no molestes a nadie, mientras no afectes a nadie, celébralo como mejor te parezca. Pues es que al final de cuentas, y esa parte es trascendental, o sea, no deja de ser, los seres humanos, todo esto detrás es una gran búsqueda de trascendencia. Los seres humanos tenemos una necesidad, la necesidad de la trascendencia, de saber que hay algo más allá, ¿no? O sea, y no para eso, no me refiero a que tengas que ser religioso, ¿no? Puedes ser una persona tal vez espiritual, pero no religiosa, o tienes que ser, tienes que verlo desde otra manera, ¿no? Al final del día. Esta búsqueda de trascendencia también le da paz a quienes se quedan. O sea, es importante, ¿no? La gente, ponemos ofrendas para relacionarlos, para buscar a nuestros muertos, porque nos gusta pensar que vuelven, que regresan. Tú decías, pensamos que hay atrás otro lugar, ¿no? Un lugar mejor. Pues ojalá, ¿no? Ojalá por lo menos fuera un lugar menos, menos paradójico, menos difícil, ¿no? Para estar. O sea, hay quienes les gusta creer en la reencarnación y que vamos y venimos. Hay quienes, o sea, hay gente muy atea, que yo he tenido la fortuna de trabajar, algunos los he acompañado hasta el momento de su muerte, y me acuerdo mucho de un señor que decía que estaba en paz porque todos los seres humanos somos materia, y que al final de cuentas somos la misma materia de la que están hechas las estrellas. Entonces, en algún momento, eso que nos hizo, eso que nos volvió humanos, pues nos regresaría, ¿no? Volveríamos a ser parte del polvo de estrellas. Entonces, pues al final es la búsqueda de la trascendencia y se vale, o sea, qué bueno que nosotros en México podemos encontrar por lo menos una relación de trascendencia con nuestros seres queridos y pensar que su partida pues no es tan definitiva como tal vez pudiera parecer, a la sombra del dolor, ¿no? A la sombra del extrañamiento. Así es. Fíjense que algo de los que les quería platicar, un dato curioso es, ahorita estamos en pandemia, ¿no? Y mi comadre Sheinbaum, pues al parecer también ya se contagió de COVID. Le deseamos pues la mejor y la más rápida recuperación, pero otra pandemia también tiene que ver con el Día de Muertos, mi queridísimo Omar, muy específico, como lo comentaba, en 1833. Ahí te va una pequeña, muy corta redacción de los hechos. La novedad para la muerte y sus habitantes fue el tratamiento al cuerpo después de la primera pandemia de cólera morbus en 1833, cuando las autoridades de iglesias, porque sus pisos debieron de ser encementados para evitar pues cualquier abuso clandestino. Así surgió el nuevo espacio ritual distinto al que se había usado por 3 siglos. Los panteones se situaron siguiendo las
con cejas borbónicas, es decir, fuera de un poblado, en lo alto, donde crucen los vientos para no contagiar a los vivos con las miasmas. Ahora tú me explicas qué son las miasmas. Así, acudir el 2 de noviembre a visitar a los muertos sonó bastante extraño, al igual que imaginar que engalanaron sus sepulcros. Esto nos explica algunas de las costumbres que damos por ancestrales y familiares, que a decir de los escritores de la época resultaron para ellos no solo novedosas, sino un tanto exóticas e incluso irrespetuosas. La gente tenía que ir o salir del pueblo para ir a visitar a sus muertos, como lo hacemos ahora. Y llegando allá, después de un largo camino, tenían que comer. Y por eso es que preparaban la comida y se sentaban a comer con sus muertos. Y uno pensando que todo el tiempo esto sucedía. De hecho, pues esa es la base de la ofrenda, al final de cuentas. Por eso ponemos ofrenda, porque se supone que los muertos en ese momento pueden captar la esencia de los alimentos y llevársela consigo al más allá. Tú dices de las miasmas son como los aromas, las sustancias que empezaría a soltar el cadáver ya una vez como fallecido, ¿no? O sea, el proceso de putrefacción pues comienza y entonces esos hedores, esos aromas, esas son las miasmas. Pero bueno, al final de cuentas, pues es de nuevo, ¿no? La relación con quienes se fueron. Y, por ejemplo, en los antiguos griegos, los griegos podían recitar hasta 15 generaciones atrás de ellos. O sea, algo así como lo que hace Aragorn en El Señor de los Anillos, cuando dice, yo soy perenganito, hijo de tal y sobrino de tal y rey de quién sabe cuál. Bueno, los griegos podían aplicar esa 15 más atrás de ellos. Yo quiero saber, o sea, me encantaría saber que alguien supiera los nombres completos de sus bisabuelos. O sea, eso tenía una sana costumbre, porque yo sí me lo sé. Lo celebro, qué bueno, pero estoy seguro que eres un caso muy raro, mi querido Alfa. O sea, es difícil que la gente sepa tanto. O sea, ojalá pudiésemos ir tan arriba. Acuérdense que hago historia familiar, entonces sí me lo sé. Mi papá todavía está vivo, José Illescas ya no lo está, Cornelio Miguel es su papá, José Gabriel también le sigue, José Isidro Illescas también, y después de ahí me puedo seguir a José Manuel Illescas, José Cornelio otra vez Illescas, no sé cuántas llevo, pero ya se me cerró esto. Y el Illescas más atrás que conozco, por ahí nació por 1712, entonces y hacer historia familiar es muy padre, te encuentras unas historias impresionantes. Pero bueno, tenemos que cerrar este programa, mi queridísimo Omar. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión después de estos dos programas? Pues al final de cuentas yo creo que lo importante, lo que de verdad importa para la gente, pues que se sigan apropiando de la celebración. Pues es suya, las celebraciones son nuestras al final del día, ¿no? O sea, Bravo lo dijo de una manera muy bonita, original Bravo. O sea, cotorreen, ahorita no se puede por la pandemia, por cierto, pero bueno, cuando haya Halloween otra vez, pues cotorreen, pero pues en el Día de Muertos, pues acérquense de manera respetuosa y encuentren paz, ¿no? Yo muy personalmente sí pongo una ofrenda y quiero pensar que mi abuelo, mi padre y una mascota de otro muerto muy querido que tengo, que vuelven, ¿no? Que vuelven en esos momentos. Excelente. Pues gracias en cabina a Karen, y también en un momento les digo el nombre, a Lupita, que ahorita están allá en cabina. Gracias a Águila 1, Jorge Samilla H. Gracias a ustedes por habernos escuchado. En un momento más en las redes sociales les vamos a poner los libros por los cuales nosotros estudiamos un poquito de esto. Igual, célebre, es lo único que les puedo decir. Yo soy Alfa, esto es Chilangueando, y recuerda que en Chilangueando juntos sentiremos la ciudad. Bye bye. Ya me escuché, supongo que sí. Gracias por acompañarnos esta noche. Lo único que esperamos es que los libros y despachada. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche por su dosis semanal de testosterona a través de proyectoradiomx.com. Y recuerda que en Chilangueando juntos sentiremos la ciudad. La programación de hoy ha terminado.
Pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda, Proyecto Radio MX con sentido social.